mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para comentar el triunfo de España por 0-2 en el debut en el Europeo Sub-19 con goles de Daniel Agote y de Ayara Aguirrezabala, un triunfo que España, bueno, pues consigue empezar con buen pie un torneo que ya sabemos que es muy complicado. El año pasado, de hecho, España ha ganado los últimos 3 años el torneo. El año pasado lo empezó empatando a 0 contra Irlanda del Norte. Y este año empieza ganando a Portugal. Ahora comentaremos un poco, pues, novedades en el 11, jugadoras que esperábamos, jugadoras que nos han sorprendido un poco más, qué puede pasar en el siguiente partido. Pero lo primero es lo importante, que es ganar, que es sumar los 3 puntos. Es verdad que no fue un partido tampoco brillante de España, pero el objetivo era sumar los 3 puntos y sobre todo ser un equipo sólido como ayer fue. Hay cosas que mejorar, por supuesto. También hay que decir que el primer partido del torneo, y ya conocemos que siempre lo peor es el principio, pero más allá de todo esto, el triunfo es lo que cuenta. Sí, la sub-19 debuta en el campeonato con victoria, ¿no? Que creo que es de las mejores maneras que puede empezar esta fase de grupos, que tiene rivales bastante complicados. Y bueno, es cierto lo que comentas, la verdad que el partido no fue muy brillante, fue un poquito flojo, ahora comentaremos más en profundidad, pero bueno, lo importante fue esa victoria y para poder afrontar los siguientes partidos de fase de grupo. Ya sabemos que Peña es el favorito número uno a llevarse el título por cuarto año consecutivo, algo que sería, bueno, absolutamente histórico de conseguirlo. Y ayer es verdad que en el 11 había hasta jugadoras que el año pasado fueron campeonas también de Europa, como el caso de Daniel Agote, también en este caso su 17 estaban Celia Serra Jordi, Celia Segura, también por supuesto la presencia de Aguirre Zabala y más jugadoras. Y el 11 pues sí que es verdad que sorprendió a alguna gente, sobre todo porque era un equipo que tenía nivelazo, eso sin duda, porque cambies jugadoras de posición o cambies nombres, el equipo es un equipazo. España tiene una plantilla de 16, 17 jugadoras de un nivel altísimo. Y ayer pues formó con un 11 que también tenía más experiencia en la élite igual que lo esperado, porque realmente formó con las jugadoras más veteranas del equipo, que además de veteranas jugadoras de 19 años. Tampoco nos pasamos, pero bueno, ese equipo en portería, Laia López, defensa para Aiza Camará y María Llorella de central, lateral y derecho para los Bejarano, izquierdo para Ayara Aguirre Zabala, centro del campo, Daniela Arques, Chris Libram y también Ainhoa Gómez, y arriba por la izquierda Cilia Segura, por la derecha Daniela Gote y en punta Marisa García. Un 11 que todas nos suenan realmente o de las selecciones inferiores o de primeros equipos o jugadoras con un potencial tremendo. Todas son jugadoras que ya tenemos bien conocidas. Y es verdad que el debajo es el banquillo y estaban jugadoras como Alba Cerrato, Clara Serra Jordi, Irune Dorado, también Cau Comendador. Y dices, ¿por qué no fueron titulares? Pues bueno, realmente yo también quiero poner un poco en valor el trabajo desde el banquillo de Javi Lerga, porque también hay que recordar que es un torneo de muchos partidos en pocos días, porque son 2 semanas de torneo y son 5 partidos si ganas el torneo o si llegas a la final. Y son jugadoras de 18 años, 17 años, algunas incluso más jóvenes. No le puedes cargar tanto de minutos ahora. Entonces, el partido para rotar era ayer, porque ahora te queda por delante Países Bajos, Inglaterra y luego ya semifinales y final. Con lo cual, si un momento para dar minutos a jugadoras más inhabituales es ayer, y lo hizo, y encima con victoria. Así que, pese a que el juego no fuera lo mejor, creo que el objetivo de llegar frescas al momento importante es a cumplir. Sí, hay que saber también dosificar los minutos disputados por cada jugadora. Además, es cierto que final de temporada, muchas de ellas con su equipo han disputado bastantes minutos en la competición regular, entonces es normal también que hubiera rotaciones y más en este primer partido, como tú comentas. Pero bueno, aún así vimos a una España que dentro de el partido que no fue tan brillante fue reconocible, evidentemente, y aún así luego jugadores que la gente echó en falta, en la segunda parte también hicieron aparición. Sí, sí, totalmente. Al final es un partido que España, también por mérito de Portugal, no estuvo cómoda al principio del encuentro, porque realmente Portugal hizo un trabajo defensivo muy bueno y durante la primera parte España estuvo muy incómoda, en parte por mérito de la selección lusa, muy en parte, en mi opinión.
Y bueno, pues comentar un poquito el partido, pues España buscó mucho banda derecha, muchísimo. Por Romy Bejarano y por Daniel Agote pasó prácticamente todo el ataque de España. La izquierda, muy, muy, muy inadvertida. Por ejemplo, Celia Segura tocó el balón 2 o 3 veces y diría mucho porque realmente intervino poquísimo en la jugada. Todo pasó por la banda derecha, tanto para bien como para mal, porque también Portugal atacó por ahí. Y la verdad es que España, pues eso, no estuvo muy cómoda, generó pocas ocasiones de peligro. Recuerdo un remate de Chris Libran que se le marcha afuera en el minuto casi 40, algún centro lateral que no acaban rematando o algún balón rechazado, pero realmente España no generó muchas ocasiones de peligro, pero sí llegadas, sobre todo por banda derecha con Agote y Bejarano, que ayer, bueno, no juegan juntas habitualmente porque cada una viene de un equipo diferente, pero ayer se entendieron a la perfección las dos y creo que España puede tener ahí una baza muy importante porque son dos jugadoras que juegan muy bien juntas, que entienden muy bien y que además son jugadoras verticales, rápidas y que hacen mucho daño. De hecho, el penalti que llegó al primer gol es un pase de Bejarano y Agote que recibe el penalti. Sí, sí que es cierto que en la primera parte el partido va de menos a más, se va activando ese juego de la selección. También el centro del campo estaba muy saturado de jugadoras, era muy complicado romper línea, entonces una de las soluciones que encontró España o que había planeado era que el juego cayera sobre esa banda derecha, sobre todo con Agote, que vimos que intentó crear alguna acción ofensiva para hacer un poco de peligro a la defensa lusa, aunque tampoco llegó a mucho hasta el minuto 45 con ese penalti. Y bueno, sí que es cierto que fue a más y que en los últimos 10 minutos de la primera parte, sobre el minuto 30-35, España se activó muchísimo más y fue acechando con más peligro al área rival y ahí fue cuando ya se provoca ese penalti que da el primer gol. Sí, es verdad que España creo que empezó bien el partido, empezó bien los primeros 10 minutos, no con peligro excesivo, pero sí Sí. llegando. Luego hubo un tramo que también, por motivos de parón de juego, por lesiones de una jugadora portuguesa, también atenciones a otras jugadoras, el hecho también de que el partido pues costó un poquito entrar en calor. Bajó el ritmo, sí que hubo un tramo del 20 al 30 que Portugal pudo marcar un gol o más de un gol, Sí. porque recuerdo un par de acciones muy claras, una que salva, por ejemplo, Bejarano, otra que también salva Laia López, también un par de acciones que no acaban en gol prácticamente de milagro, porque llegó con mucho peligro la selección lusa, pero bueno, ahí España supo resistir, supo aguantar el empuje de sus rivales, que la verdad que hicieron un trabajo tácticamente muy bueno, porque estuvieron con ese bloque alto presionando a España, consiguiendo que prácticamente no tocara mucho el balón. Y pese a que para mí la mejor jugadora de la primera parte en España fue la que cambió en el descanso Javi Larga, que es Daniela Arques, que a mí me encantó su partido. Creo que hizo un trabajo muy bueno en el centro del campo, limpió mucho la jugada, ayudó mucho también a sus compañeras en ataque y ejerció esa, no sé si decir liderazgo o jerarquía que tiene que ejercer una jugadora, que al final seguramente el equipo es la que más experiencia tiene a nivel de bagaje con primer equipo, porque otra que puede ser es Daniela Arques, pero es Chris Libran, pero esta temporada hemos visto un poco más intermitente su protagonismo en el Madrid, pero Daniela Sí. Arques no ha sido titular indiscutible, pero sí que ha jugado bastante minutos y creo que es la jugadora del equipo que seguramente más bagaje y más experiencia competitiva tenga. Sí, sí que es cierto que el centro del campo, evidentemente estuvo muy presente, ¿no? Moviendo el balón, pero sobre todo en campo propio, porque había momentos que también costaba romper líneas y no era por la propia banda derecha. Entonces, es cierto que Daniela y el resto de jugadoras por el centro del campo sí que intentaron, pues bueno, romper alguna línea, pero fue complicado, sobre todo en la primera parte. Entonces, puedo entender su sustitución en la segunda parte por eso, ¿no? Por intentar algo nuevo para ver si pues bueno, esa dinámica podía cambiar. Sí, comentaba por aquí Robotocho que solo empezar el locutor inglés dijo con cierta resignación de la posesión, que son muy peloteros, que se le va a hacer, que cree que antes de decir mamá o papá decimos pásamela, y la cosa terminó 77% a 23%. Sí, a ver, España tuvo el balón, eso es cierto, es verdad que la primera parte tuvo un balón de manera más, no sé si decir infructuosa o menos danina para el rival, porque al final Portugal defensivamente estuvo muy sólida, apenas tuvo llegadas de Sí. peligro
y apenas sufrió en ese apartado. Luego es verdad que ese penalti es claro, es un balón muy bueno de Bejarano hacia Gote, que cuando se va a regatear a Menina pues es derribada, la falta es clara, el penalti también, y la definición de la jugadora del Athletic Club es muy buena también en el penalti. Pero hasta entonces, realmente en Portugal, por destacar jugadoras que me gustaron bastante, fue por ejemplo la capitana, Joana Valente, que hizo un trabajo muy bueno en el centro del campo, y luego también un par de acciones que bloqueó algún disparo de España. También buen trabajo de la banda izquierda en el día de ayer, tanto lateral izquierda como la extremo. También me gustó, salvo por el penalti, Menina, que hizo buenos cortes en la primera mitad, sobre todo un par de ellos a Marisa García. Pero al final España es lo que tiene, que es un equipo que pese a que no esté cómodo, pese a que no esté jugando bien, en cuanto junta dos pases y ya con algo de peligro, pues tiene jugadoras muy verticales, muy buenas y técnicamente muy complicada de quitar el balón. Y ahí anotó el primero Agote. La segunda parte es muy diferente, porque la segunda parte Sí, España, ese marcador a favor, yo creo que a Portugal no lo hunde, pero casi. Y España con ese 0-1 sale la segunda parte a matar el partido y lo consigue pronto. También los dos cambios que se se nota marchan a mucho. Arques y Celia Segura, que insisto, pues para mí pasó muy inadvertida, es una jugadora de un talento bestial, que espero que la veamos más en los próximos partidos, porque ayer no fue para nada un partido bueno por su parte. Y entraron Pau Comendador e Irune Dorado, dos jugadoras que tienen experiencia también con el primer equipo del Real Madrid, con jugadoras absolutamente tremendas, técnicamente maravillosas, que hacen muy bien el juego. Y Pau Comendador, pues es que es un lujo tener en el banquillo. Luego está también que mucha gente, con razón, probablemente dice que tiene que titular en este equipo sí o sí, pero luego también hay que tener en cuenta que de revulsiva es un lujo, porque es que ayer sale del banquillo y primer balón que toca, conducción hacia adentro, golpeo, balón filtrado. Es una jugadora que lee muy bien el juego, que es diferencial, que luego además regatea como una maravilla y que tiene ese impacto inmediato que igual desde el banquillo es quizá más dañino que de inicio. No sé cómo lo ves. Sí, sí, lo veo tal cual así. Los primeros 15 minutos, sobre todo, de la segunda parte, se vio un cambio bastante grande en ese sentido y sobre todo por la entrada de Pau, pues se activó mucho más el juego, mucho más vertical, mucho más incisivo en área rival e incluso ella misma tuvo un disparo a puerta que porque lo detuvo la guardameta, si no iba completamente dentro. Entonces sí, su entrada fue determinante en el sentido de que eh, encaminó, ¿no? Esa victoria ya un poquito más holgada, más segura de la selección y su entrada fue bastante notable. Totalmente, porque al final es una jugadora que ya conocemos, tiene un talento bestial, tiene un gran golpeo de balón y rápidamente pues tuvo un par de acciones muy claras. Luego llega el gol de Aguirre Zabala, que también es un poco culpa, entre comillas, de Comendador, porque es una jugada que ella inicia, que ella arrastra a defensoras y le queda a la jugada de la Real Sociedad, que le pega muy bien con la izquierda. Es verdad que la guardameta pone un poquito de su parte porque es un centro chut, Sí, no demasiado potente, pero bueno, pues no logra detenerlo y se convierte en el 0-2 de España en el 56 de partido, dando primero también a España que había salido muy bien en la segunda parte, con llegadas claras, con dominio del encuentro y sobre todo ya se le veía mucho más cómoda, ya se las veía que no les costaba tanto superar la línea de centro del campo, que encontraban más rápidamente los huecos en la defensa de Portugal y ahí llegase 0-2 que prácticamente mata el partido porque Portugal ya con ese sí. 0-2 no levanta cabeza, luego sí que hace un par de cambios, pero en ningún momento llega a tener peligro el combinado luso. Y en España, pues bueno, el final del partido también esos momentos de descanso de jugadoras que jugaron más minutos en el día de ayer y que jugarán menos próximamente. Probar también con el Bacerrato y con Serra Jordi, que son dos jugadoras de un talento abrumador. Y realmente es que España en la segunda parte dominó claramente y el marcador pudo ser mucho más abultado. Hubo un gol que anularon a Maisa García por fuera de juego, que sí Sí. que es. Luego un posible penalti o falta fuera del área al Bacerrato, que en directo parecía Yo no más de lo entiendo, que es. claro, es que, ahí está, yo tengo la duda de si se tropezó ella sola o con la bota de la defensa. Contacto hay, pero es verdad que en directo parece mucho más claro. Luego en repetición lo ves desde más cerca y dices, igual no es tanto. Sí, También hay que tener en sí. cuenta que con la velocidad a la que va la cordobesa, pues puede ser también que cualquier mínimo contacto sea letal, pero
En este caso, bueno, si lo pita no pasa nada, pero tampoco me parece algo clarísimo. Sí, ya con el gol de Ayara, el Portugal también baja mucho el ritmo, la presión alta que veíamos antes ya es prácticamente inexistente. Es cierto que a España le cuesta toma decisiones un poco precipitadas, pases imprecisos, que en general durante todo el partido, que dificultaba incluso la progresión con el balón, pero bueno, el control del partido ya lo tenían prácticamente para ella, o sea, sí que es cierto recalcar el trabajo defensivo de Portugal porque estuvieron muy bien interceptando balones filtrados, sobre todo del centro del campo para la zona ofensiva de España y frenaron muchas acciones de esa manera y muy bien por parte de la defensa. Lo que pasa es que, bueno, pues el partido ya lo tenía controlado España Sí. y bueno, primera victoria de la selección en este europeo. Victoria muy importante, porque ya recordaba, el año pasado España empezó ante Irlanda del Norte perdiendo, bueno, empató a 0 en un partido que España dominó claramente, que pudo marcar 4 o 5 goles, pero no metió ninguno. Y se complicó tanto la cosa que en el segundo partido también contra Países Bajos perdió a España y tuvo que ganar a Alemania casi a vida o muerte para estar en semifinales. Lo consiguió y luego ya sabemos cómo acabó todo. Pero el primer partido el año pasado pues no fue bueno porque no ganó España y luego se complicó todo. Y este año pues empiezas ganando. Es verdad que tampoco fue un partido brillante en muchos sentidos, pero es que también hay que reconocer y tener en cuenta el mérito del rival y también que la España mejor tampoco hay que verla ahora. Hay que verla conforme pase el torneo y ayer, pues, por ejemplo, me gustó rotaciones de jugadoras porque tenemos muy en cuenta el tema de las rotaciones, sobre todo con la absoluta, y si con la absoluta hay que hacerlo sí o sí, con jugadoras pues tan jóvenes creo que es más necesario aún, porque es un torneo Sí. muy corto, jugadoras con físicos todavía por formar y no pueden meter en cada partido tantos minutos porque luego al final no te van a rendir. Y ayer pues se demostró que España tiene un banquillo muy largo con jugadoras de mucho nivel y que por ejemplo ayer no jugaron Julia Rula en portería, Emma Gálvez, Emma Moreno, Elena Gurtubay, más alguna jugadora que también se quedó fuera de la convocatoria porque recordamos que solo se pueden poner 22. Con lo cual, lo importante ayer es la victoria. Decía por aquí Botocho que Sí. cree que hubo suerte y oficio y que Portugal demostró maneras y que si en uno de esos arreones hubiera metido el gol se hubiera sufrido. Por supuesto, de hecho se sufrió. A pesar de la victoria creo que España sufrió, pero comenta que la posesión nos calma, sin balón, de nuevo contra rivales, imponer el juego es brutal. Sí, sí, al final es verdad que es un partido que hay que sacar esas conclusiones de que España no jugó muy brillante, de que no encontró su mejor versión, pero aún así le sirvió para ganar y que también hay que tener en cuenta la margen de mejora que tiene que tener esta selección, que son jugadoras que se conocen poco, que se ven muy poco a poco porque juegan en clubes diferentes y es muy difícil hacer una química tan rápido. Pero aún así es muy importante el partido de ayer, la victoria, porque ya te permite llegar al siguiente partido contra Países Bajos, que se lo juega todo porque perdió ante Inglaterra, con Mm. la no facilidad, porque no es sencillo, pero ya al menos sabes que con el empate lo tienes bastante más cerca, porque claro, seguirán metiéndole 3 puntos más, luego te queda otro partido contra Inglaterra al final. Entonces, la victoria al principio sí que es muy importante en torneos tan cortos y teniendo en cuenta que España pues supo imponer su superioridad en el terreno de juego. Luego, por comentar alguna cosita más del equipo, pues bueno, realmente me gustó en general todo el equipo. Había momentos del partido que hubo alguna desconexión, algún error impropio. Como cosa a mejorar, sobre todo banda izquierda, que creo que lo de Sí. ayer por la derecha somos un equipo temible porque a Bejarano y Agote son dos balas y son futbolistas súper, súper daninas. Pero ayer la izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que por la izquierda pues puede jugar Celia Segura, Ayara, Paco Comendador sí que metió mucho más por ahí, pero realmente yo creo que Celia Segura tiene que ser una jugadora que aporte mucho más porque lo puede hacer. Ya se ha visto el año pasado con la sub-17, que fue una futbolista clave, y con la selección sub-19 también lo va a ser seguro. Entonces, bueno, pues simplemente primer partido ganado, superado, y ahora al siguiente encuentro contra Países Bajos, que es un rival muy difícil, el año pasado fue subcampeón del torneo, que ganó a España en la fase de grupos y luego perdió la final, pero con gol en el 120.
con lo cual un rival muy muy duro, que haya perdido contra Inglaterra, que sea el último rival de España, pero bueno, al final ayer, bueno, la victoria y a seguir en el siguiente partido. Sí, no, estoy de acuerdo contigo y creo que hay que equilibrar un poco el juego en el sentido de no quemar, ¿no? X áreas del campo para poder dar más amplitud también al juego y poder hacer daño en este caso también utilizando la banda izquierda. Y bueno, en el tema de rotaciones es que España tiene una plantilla bastante extensa con muchísima calidad. Sí. Y bueno, ayer se vio que tanto las que jugaron de inicio como las que entraron en la segunda parte están más que capacitadas para disputar el partido. Entonces, también de aquí aprender, ¿no? Porque evidentemente ayer el partido no fue tan bueno, pero de aquí aprender qué situaciones le convienen más a qué jugadoras de cara a los siguientes partidos y para poder sacar el máximo rendimiento de ellas. Así es, pues el siguiente partido será este próximo miércoles, 5 de la tarde, ante Países Bajos, en Polonia, que es donde está disputándose este torneo. Así que segundo partido, objetivo segunda victoria, con lo que ya España se metería en las semifinales del torneo, pero pues eso, primero paso a pasito, mejorar sensaciones, jugar incluso mejor y tratar de imponer la superioridad que España tiene que demostrar en este torneo, en el que parte como favorito después de ganar las últimas 3 ediciones, buscando aquí su cuarta corona consecutiva, algo que sería histórico.